Estamos transmitiendo. Buenos días a todos. Buenos días a los que nos ven, nos escuchan. Estamos capítulo 4, versículo número 2 de la carta de los Hebreos. Ahí voy a retomar para continuar. Dice, ya vimos la primera parte del versículo número 2. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Dice, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído estamos en el reposo, de manera que dijo, por tanto juraré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Ok, la palabra aprovechó, decíamos 8 días, significa algo que es ser útil, que beneficia. Y también veíamos que la traducción más fiel de este pasaje, la segunda parte del versículo 4:2, es: no les aprovechó la palabra que oyeron. Esa expresión, el oír la palabra, es un poquito la traducción, pero lo que está hablando el escritor, así, primeramente nos deja ver que en la palabra de Dios no hay ningún defecto. La palabra de Dios es perfecta, correcta, ¿no? Pero el conflicto del que él viene hablando, el ejemplo que él viene tomando del pueblo de Israel, es la dureza del corazón, ¿sí? O sea, está hablando de incredulidad. Cuando hay incredulidad es evidencia de la dureza del corazón. Y la respuesta que damos al mensaje de la palabra, o sea, la respuesta que damos al oír la palabra de Dios, tiene que poner en evidencia la incredulidad o la fe. O sea, son dos cosas que no se juntan, ¿no? Eso lo veíamos 8 días. O sea, yo no puedo ser incrédulo para unas cosas y creyente para otras. Ese es un contexto moderno muy equivocado. O sea, para unas cosas sí creo y para otras no creo. Lo veíamos 8 días, ¿no? O sea, el domingo, lo que me gusta y lo que me hace bien, creo, y lo que no, o sea, vámonos, ¿no? O sea, pero... O sea, no estamos hablando si es bíblico o no es bíblico. Para eso tienes tu Biblia, estás leyendo lo que está ahí, ¿no? Estamos leyendo el mensaje que oyes. Dices, es que esto no me gustó. Entonces, como no me gustó, lo aviento, ¿no? Esto sí me gustó, entonces sí lo creo. Eso que es muy común en el día de hoy presente es la evidencia de incredulidad en el corazón. Eso es algo bien difícil, ¿no? O sea, algo al cual nosotros, sí, pues lo tenemos que examinar en el corazón, ¿no? Es un proceso natural. La comida que comemos tiene un camino, nutrir, ¿no? Y lo que nuestro cuerpo no asimila, pues tiene su proceso. Pero eso es en lo natural. Aquí estamos hablando de cosa espiritual, ¿no? Entonces, ahora, ¿tenemos que comer comida sana? Pues sí, evidentemente no. Sería ilógico que tú te comieras algo en descomposición. Bueno, eso ya ¿sí? Y lo dice así, dice, por no ir acompañada de fe los que la oyeron. Entonces, esa palabra acompañada literalmente significa mezclada con la fe. O sea, cuando nosotros oímos un mensaje y debemos de tener la confianza del que está hablándonos Dios. Dice, por no ir acompañada de fe. Esa palabra acompañada significa mezclada. Y veíamos hace 8 días Romanos capítulo 10, verso número 16. Romanos 10, 16 y 17 dice, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, el que hace la obra de fe en nosotros es Dios, pero nosotros tenemos que creer, ¿no? Entonces, si no mezclamos, vamos a poner esta expresión, la palabra que oímos con fe, únicamente se queda en el intelecto. O sea, hay cosas que se quedan ahí, ¿no? O sea, no va a producir. Hay que creer que viene de parte de Dios. Entonces, llenarnos únicamente de lo que queremos oír es un peligro, ¿eh? Entonces, veíamos hace 8 días que pues la iglesia no es un buffet, ¿no? De lo que quieres tomar. Vienes aquí y Dios te da, ¿no? O sea, a lo mejor tú vienes con hambre de
de amor y Dios te saca la vara, ¿no? O sea, es una expresión real, ¿no? Entonces, cuando nosotros oímos la palabra de Dios y la mezclamos con fe, es cuando nos aprovecha. Y es cuando esa fe y ese conocimiento se junta, se traduce en vivencia. Fíjate, o sea, ¿cuál es la evidencia que te aprovechó? Lo vives. Si no lo vives, es porque sigues creyendo que no es de Dios. Entonces, en el contexto de Israel que viene hablando, nos reafirma que ellos, aunque obedecieron e hicieron muchas cosas externas, o sea, pusieron la sangre, caminaron, cruzaron, ¿sí? Ellos eran incrédulos. Fíjate lo que estamos hablando. O sea, todo lo que procede de afuera, de apariencia, es incredulidad. Y toda esa apariencia, a través de la prueba que es el desierto, va a sacar la evidencia de lo que hay en el corazón. Entonces eso es algo fuerte, ¿no? Porque los vemos todos iguales, ¿no? Pero el trato de Dios, la prueba de Dios, lo que Dios permite para cada quien, es la evidencia, va a sacar a flote la evidencia de quiénes somos. ¿Qué sucedió con el pueblo de Israel? En la medida que iban caminando, iban enfrentando a las condiciones difíciles del desierto, iban manifestando su incredulidad. Se quejaban, murmuraban, todo eso, ¿no? Entonces, aquí hay algo bien importante que está hablando en el contexto de Israel como ejemplo, y es algo que es importantísimo. Hoy no puedo ser creyente y mañana no. O sea, eso no existe bíblicamente. Soy creyente, pero después vamos a entrar a lo que es la apostasía. Esa es otra cosa, ¿sí? Soy creyente, yo soy creyente, pero hoy, o sea, yo no puedo ser creyente de domingo a lunes y de lunes a viernes. No, ese es un engaño. Y ahora, tristemente, muchos viven así. O sea, muchos viven así. O sea, son creyentes porque dicen la Biblia, porque oran, porque bla, bla. Eso cualquiera lo puede hacer. Pero caminar en obediencia con Dios, mantenerte firme, no es fácil, ¿no? Entonces, podemos anotar ahí la verdadera fe, la que transforma, la que te ha hecho nacer de nuevo, no se pierde. O sea, no se pierde. Y la que se pierde no es una fe verdadera. Y esto no habla de sinceridad, ¿no? O sea, ¿sí me explico? O sea, yo te puedo decir, sinceramente soy creyente, pero mi estilo de vida, mi manera de vida, manifiesta que no lo soy. Entonces, la verdadera fe es real. Y esa es la que nos mantiene creyendo en la verdad de Dios todo el tiempo. O sea, ¿cuántas cosas tenemos que creer de parte de Dios sin entenderlas plenamente? Sí, no sé si me explico. Hay cosas que vienen, o sea, cuando viene la prueba, tú sabes que está Dios implícito, ¿no? No sabes verdaderamente a dónde te va a llevar, no entiendes hasta dónde es el final, pero debes de seguir creyendo que viene de Dios. Y que todo lo que viene de Dios es bueno, ¿no? Él no se equivoca, ¿no? O sea, nunca nos va a dar algo que no podamos resistir cada quien. El que verdaderamente nos conoce, ¿quién es? Dios. Y el que nos está formando para su propósito es Dios. O sea, ahí es cada quien, ¿no? Entonces, a lo largo de la vida debemos de seguir creyendo, creciendo en la fe. Y es algo bien importante, ¿sí? Entonces, ellos oyeron la palabra, cumplieron al pie de la letra muchas de las cosas, las instrucciones de Dios, y celebraron la Pascua, fíjate ellos. Pero al salir y todo lo que vino por delante, dieron la evidencia de que no eran creyentes. O sea, la verdadera fe no tiene nada que ver con lo exterior. O sea, el árbol da buen fruto, el árbol de manzanas da buen fruto, pero la genética del árbol para dar esa manzana está dentro, ¿no? En su genética. Y la evidencia de esa genética, ¿qué es? El fruto.
Entonces, por eso el Señor dijo, por sus frutos los conocerás. Entonces, no solamente la palabra se escucha, eso debes de anotarlo, sino tienes que creerla. Y la evidencia de que estás creyendo que es de Dios y que Él es perfecto, que Él no se equivoca, es la evidencia que tienes una fe genuina. Si de tu boca salen inconformidades, de tu boca salen todo eso, cuidado, porque es la evidencia que tu fe no es correcta. O sea, no lo vas a entender, pero no le vas a reclamar a Dios. Esas son cosas diferentes, ¿no? O sea, y tampoco te vas a sentir la muñeca fea, como decía ahí en el rincón, ¿no? Dios no me quiere, todo eso es la evidencia. Entonces, él dice, pero dice, por no ir acompañado de fe en los que en los que lo oyeron, pero los que hemos creído, ahí abre, ¿no? Una puerta, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere el reposo de Dios? La comunión con Dios. O sea, si tú crees que lo que estás viviendo es el trato de Dios, es el cuidado de Dios a tu vida, es cuando viene la paz que sobrepasa todo entendimiento. No te desesperas, no procedes incorrectamente. Si hacen algún mal, no lo regresas con mal. O sea, ¿por qué? Porque tú crees que es Dios el que está obrando, ¿no? O sea, si te hacen algo injustamente, tú no contestas con la misma injusticia porque descansas en la justicia de Dios. Y eso es difícil, o sea, Dios no está al capricho de nosotros, ¿no? O sea, tú puedes orar y pedirle a Dios, pero Él va a responder en su soberanía, en su tiempo, ¿no? Entonces, eso es lo que está diciendo aquí. Entonces, el escuchar el Evangelio tiene que ir acompañado, mezclado con la fe. Y eso va a depender de llegar al final. Fíjate, eso va a depender de llegar al final. Porque estamos nosotros como iglesia peregrinando en esta vida. Estamos de paso. No hemos concluido, no hemos llegado a la tierra prometida. Entonces, para llegar al reposo de Dios, no tiene nada que ver con cosas exteriores, sino tiene que ver con una fe viva en Dios, real. Y es ahí a donde nos alimentamos de la palabra porque la necesitamos, ¿no? O sea, necesitamos esa palabra de Dios. Dice el verso número 4, fíjate lo que dice el versículo número 4. Versículo número 3, perdón. Dice, pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juraré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Entonces, lo primero que vemos aquí en el versículo número 3, ¿sí? Dice, por los que hemos creído entramos en el reposo. Empieza a hablar la diferencia, esta expresión, pero los que hemos creído, ya aquí el escritor está dejando en su mente Israel del pasado y se enfoca en los oyentes, los que hemos creído. O sea, literalmente nosotros, dice, los que hemos creído, entramos en su reposo. Y esa palabra entramos, en el original aparece en un tiempo futuro, que está hablando la confirmación de la tierra prometida, que es para nosotros el regreso de Cristo. O sea, pero ya espiritualmente, por fe, podemos decirlo, ya estamos ahí, ¿no? Entonces, pero vamos a tener cuidado con lo que dice. Habla de algo bien importante. Dice el verso número 3, pero los que hemos creído, se necesita creer para entrar en el reposo de Dios. Y abajo, ¿sí? Lo que dice en el versículo número 3,
abajo vuelve a reafirmar el escritor la promesa de Dios. ¿Cuál es la promesa de Dios? Que para tener el reposo de Dios hay que creer. Y el que no cree, pues no puede entrar en el reposo de Dios. O sea, eso es bien importante, ¿no? Entonces, cuando dice nosotros los que hemos creído, somos aquellos que hemos manifestado la fe genuina en Dios aún en tiempos difíciles. Ese es el contexto. ¿Cuál es el tiempo difícil? El desierto. O sea, es muy fácil estar bien con Dios, manifestar tu alegría, pero cuando todo está bien, pero cuando viene la prueba, entonces la evidencia de que abandonas la fe, que murmuras, te quejas, bla, 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 es la incredulidad. O sea, no es tan sencillo esto, porque estamos hablando de la condición del corazón y estamos hablando al final hasta dónde vamos a llegar. Entonces, es lo que sucedió con ellos. Salen de Egipto contentos, cantando, bailando, bla, bla, pasan del mar y llega al desierto y empieza la murmuración, la queja, la inconformidad, bla. Entonces, todo eso es evidencia de su incredulidad. Ahora, fíjate, ellos veían lo que veían y no creían. Ahora vamos a poner en el tiempo presente. Escuchas lo que escuchas y no crees, pues es la evidencia que no hay fe en ti. O sea, ellos vieron en la columna de fuego, vieron la nube, bajaba el maná, vieron cómo pegaba a Moisés y salía agua, tuvieron ganas de carne, les llegaron las codornices. O sea, todo eso vieron, pero no creyeron. Y fueron quedándose. Vinieron las pruebas. Fíjate, la historia es que venían pruebas a veces bien difíciles, ¿no? Como vimos en el caso aquí, cuando llegan a Moab, ¿sí? Y se meten con las mujeres, ¿cuántos mueren en un día? O sea, hay momentos, o sea, el desierto tiene tiempos complicados, ¿no? Y es ahí donde se da la evidencia de la verdadera fe, que estás creyendo, que no lo entiendes, que no asimilas, que nuestra capacidad es muy pequeña, pero creemos que viene de Dios y lo que debemos de creer es que de Dios no viene nada malo. O sea, Él nunca nos va a hacer mal. Entonces, de ahí partimos, ¿no? De ahí partimos. Entonces, por eso dice, pero los que hemos creído entraremos en el reposo. Está hablando en el futuro. Y es algo bien importante. Tú y yo y nadie ha llegado al final. Los que ya murieron en una condición. Ellos ya, el día del juicio, serán levantados para recibir al Señor o para recibir condenación. Pero nosotros no hemos llegado todavía. O sea, no nos ha alcanzado el tiempo de la muerte. Entonces hay que cuidarla. Se está yendo esto, ¿no? Le dices a Julio, si puede checarlo, por favor. ¿Sí? Dice, pero los que hemos creído entraremos en el reposo de la manera que dijo. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que la palabra de Dios prevalece, no cambia. O sea, todo lo que aconteció, todo lo que Dios habló, fíjate, de su inconformidad con Israel, todo lo que Dios manifestó de su inconformidad del proceder de Israel, que está ahí en la historia del Éxodo, o sea, cuando Moisés intervenía y todo eso, sigue estando vigente para el presente. La gracia que hoy estamos no sustituye para nada el enojo de Dios cuando hay desobediencia a su palabra. Es algo que es bien importante. O sea, si tú lees la historia, si leemos la historia, ¿cuántas veces Dios empezó a hablar y decir, oye, ese pueblo incrédulo? Y Moisés, si es que se está yendo. ¿Sí? Dice, seguimos avanzando. Dice, por tanto, entonces dice, de la manera que dijo, la palabra de Dios no cambia. Dice, por tanto juré en mi ira, no entrarán en su reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. ¿Qué es el reposo de Dios? En ese contexto habla que todo lo que Dios ha creado es bueno. Cuando dice aquí, ¿sí? Cuando dice aquí, y estaban acabadas desde la fundación del mundo, está hablando de lo que Dios creó. Y nos da la idea que en la presencia de Dios todo es paz. ¿Cómo estaba
cómo estaba Adán y Eva en la presencia de Dios en el Edén? Tranquilitos, ¿no? Al momento de desobediencia, vámonos para afuera. Entonces, ese es el punto. Entonces, la incredulidad nos aparta del descanso de Dios. Eso es bien importante, ¿eh? O sea, si hoy tú no tienes descanso en Dios, a pesar de lo que estás viviendo, a pesar de la prueba, a pesar del desierto, ¿sí? Puede ser la evidencia de una incredulidad en tu corazón. Y eso es serio. Vamos al libro de Génesis, capítulo 2, verso número 2. Se estaba yendo, va y viene. ¿Pero es del micrófono o es de la línea? Sí, porque va y viene. Génesis 2:2 dice: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, fíjate lo que estamos leyendo, y lo santificó, porque en él reposó, dice, porque en él reposó toda la obra que había hecho en la creación. O sea, entendamos esto. Todo lo que viene de incredulidad trae incertidumbre, trae agobio a tu vida. Todo, todo, todo. Y es literalmente cuando pues, te sales de sí, haces cosas que no. Cuando estás creyendo, hay reposo en ti. Hay bendición. Dice, y bendijo Dios al día séptimo. Tranquilo. O sea, porque estás fundado sobre ¿qué? Sobre la roca, ¿no? Dice que vengarán vientos, corrientes, pero no está sobre la arena es de incredulidad. Está sobre la roca, aquí firme, esperando. Dices, Señor, aquí yo no me muevo. Sí, es que sí es, ¿no? Pero fíjate, eso ya es algo que tenemos que ver nosotros en nuestro corazón, ¿no? O sea, todos aquí nos vemos bien y de alguna manera hemos soportado, hemos caminado años con Dios, pero eso no es evidencia que nuestra fe sea genuina, inclusive. O sea, a lo mejor cuando arriesgue, Dios permita que el desierto sea más fuerte, ¡pum!, vámonos. Y eso es algo que hoy tenemos que hacer esa parte nosotros, ¿no? Entonces, el reposo de Dios no tiene un lugar fijo. O sea, no está hablando de Canaán, no está hablando de algo. Lo que está hablando aquí es de algo de carácter espiritual, del alma, del corazón. O sea, estar donde está Dios, para que me entiendas. Esa es la fe genuina, la que te acerca a Dios. Ahora, sí entendemos esa parte, ¿no? O sea, nadie puede estar cerca de Dios, nadie lo puede ver. Sí entendemos toda esa parte, pero no es lo mismo estar en el desierto con Dios que estar fuera de Dios, ¿no? Los que hemos pasado pruebas sabemos, dices, no, sí, ¿para qué me muevo? Aquí me quedo. Pero es la fe genuina la que te lleva a eso. Ahora, ¿cuál es la cercanía de Dios con los hombres? Jesucristo. O sea, la parte visible de Dios es Cristo. Él es la imagen de Cristo, de Dios, ¿sí? O sea, Él es, ahí está la sabiduría, ahí está el conocimiento, todo en Cristo, ¿sí? Y eso lo podemos ver en la carta de los Colosenses, ¿no? O sea, la imagen del Dios invisible, lo visible de Dios es Cristo. Entonces, eso es bien importante, ¿no? Entonces, estando en Cristo, cerca de Dios, a través de Cristo, a través de su palabra, ¿cuál es el contexto aquí? Ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, estamos en el reposo de Dios. O sea, tranquilitos ahí. O sea, está la tormenta, está el huracán, está el temblor, pero tú estás ahí tranquilito. Porque el Espíritu te dice, va a temblar, no te muevas. Entonces te quedas quietecito ahí. Y te caen las bocinas, entonces cuando no tienes esa guía, pues te bajas corriendo y lo primero que se va a caer van a ser las escaleras. Entonces ya no llegas. ¿Sí me entiendes? O sea, tranquilos, o sea, estás en el reposo de Dios, estás
buscando esa comunión con Dios. Entonces, por eso, ¿sí?, debemos aprender a descansar en Cristo, en la palabra de Dios, en el consuelo que viene de Dios. Es a través del cual tenemos esa comunión con Dios. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahí está en Cristo. Ahí. Entonces, hoy la comunión que tenemos nosotros con Dios es a través de Jesucristo, a través de su palabra. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que cuando tengas la prueba vayas a la Biblia y busques. No. O sea, si tú pasas con Dios tiempo, Él te va a preparar para cuando llegue la prueba, tú la vas a asimilar y decir, yo ya, o sea, estás entendiendo. O sea, Él te va a proveer, es como lo clásico, ¿no? Cuando te enfermas. Ahora, la semana pasada que estuve enfermo, mucha gente me dijo, tome vitamina C. Le digo, pues, ¿para qué la tomo ahorita? Pues ya me enfermé. O sea, te puedes meter 10 pastillas de vitamina C, pues ya tienes el bicho adentro, ¿ya para qué? Eso es antes, ¿me entiendes? Eso es antes. Entonces, así es espiritualmente. O sea, cuando llega la prueba, no te la pases orando y buscando en la Biblia. Ya tienes el bicho ahí de la incredulidad. Entonces tienes que ser antes. Y eso es estar con Cristo, buscar de Él, estar en su reposo. Señor, ayúdanos, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Porque todo fue creado por Él y para Él, ¿no? Nada está fuera de Él. Entonces, ¿cuál es el reposo de nosotros hoy en día? Cristo. Por eso dijo, muchas moradas donde yo voy, ustedes, dice, estará, ¿no? Somos llamados a ese reposo, ¿no? En Cristo. Somos guardados a través de la obra de Él en nuestra vida, ¿no? Por eso el Señor dijo algo bien importante, Mateo capítulo 11, verso número 28. O sea, ¿a qué quiero llegar? El conflicto que tenemos es, ahorita leemos Mateo 11, 28. Mira, el conflicto que tenemos, que es una moda de pensar en tiempo presente, es vivir un cristianismo relajado. O sea, todo está tranquilo, yo estoy relajadito, en paz, pero cuando viene la prueba trato de meterme y sumergirme. Ya no es posible, porque ya estás en medio de la prueba. Entonces, si quitamos esa ideología que a Dios le doy lo que pueda, me congrego cuando pueda, estudio cuando pueda, oro, o sea, toda esa ideología del afán del mundo, y me preparo y estoy consciente de que estoy peregrinando en un mundo complicado, lleno de maldad, cuando venga el problema yo estoy fortalecido en Dios. O sea, es lo mismo en lo natural. Si tú no comes bien, cuando venga el bicho, ya ves cómo llegan ahora, ¿no? O sea, yo no supe que tuve. O sea, puede desde COVID, influenza, gripe aviar no, ¿verdad? Porque son de los pájaros, ¿no? Pero dices, ya no sé qué tienes. O sea, me dijeron, tómate esto, nada. Dije, hasta ya. Ayer que fui a un autoservicio que pues allá es una zona donde hoy nos vimos un poco calurosa. Entras al autoservicio y sientes el golpe del aire acondicionado y luego el cuerpo manifiesta, ¿no? De que no estás plenamente sano y te dan ataques de tos, es normal. Entonces, ¿cómo tienes que prever esto? Alimentándote bien, viviendo una vida lo más, o sea, dejando, ya sabes, todo lo rico, pero que no nutre, ¿sí? Entonces, ese es el punto. O sea, eso es lo que está hablando aquí. Si tú te sientas un domingo y crees lo que Dios está hablando, muchas veces Dios te va a anticipar lo que viene para que cuando venga no te agarre de sorpresa. Y el problema es que vivimos en esa ligereza que cuando viene nos da. Dice Mateo 11, 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargadas
cargados y yo os haré, dice, descansar. Esta parte, esta palabra cargados, habla sobrecargar, sobrecargar algo ceremonial. Está hablando de la parte espiritual. O sea, hay momentos que no sabes qué está pasando y tienes una inquietud en el espíritu, tienes noches que no duermes, no sabes, ¿no? O sea, no te va a aparecer el chupacabras, nada de eso, pero tú sabes que algo no está aconteciendo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Prepararte y refugiarte en Dios, porque sabes que va a venir. No tienes ni idea. Esta palabra descansar del griego significa refrescarse, reposar. Fíjate, hay que aprender a ir a Dios. O sea, estamos aquí, Señor, o sea, listos, ¿no? Firmes. Dice el verso número 20, el verso número 29 dice: llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esa palabra yugo del griego significa unión. Significa, el yugo es algo que se utiliza, da la idea de un instrumento de madera que se liga uno a otro. Caminas con Dios. Entonces, ¿qué nos enseña el versículo número 4? A tener comunión con Dios, porque no sabemos las adversidades que vengan por delante. Pero aquí hay que reafirmar algo importante: las adversidades que Dios permita por delante, porque el que conoce el corazón, ¿quién es? Dios. Y en el plan de Dios está que no nos salgamos del redil. Verso número 4 y 5: porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez dijo aquí: no entrarán, dice, en mi reposo. ¿Qué es lo que hace el escritor de Hebreos? Fíjate, es algo tan fundamental, tan necesario entender el reposo de Dios, que él se va al contexto bíblico. Él no está poniendo una idea de él no está diciendo esto yo lo estoy inventando, ¿sí? Él está citando parte del Salmo 95 y del libro de Génesis 2. O sea, el reposo de Dios, la evidencia del reposo de Dios es algo totalmente bíblico. También cita parte del libro de Números y del libro de Deuteronomio, a donde Dios, en esos libros, Números de Deuteronomio, Dios juró, o sea, habló y dijo que ellos no entrarían en su reposo por su incredulidad. Esto es bien fuerte, ¿eh? Hoy muchos creen que pueden cambiar las convicciones de Dios. O sea, cuando dices, yo sé que esto no es de Dios, pero yo lo hago, dices, órale. O sea, y creen que caminan con Dios y se justifican, pero es la evidencia de su incredulidad. Entonces, cuando Dios terminó la creación, Él hizo el séptimo día, a donde habla del reposo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ese reposo de Dios del séptimo día no quiere decir que Dios ya se fue a pasear a Cancún y se olvidó de todo, sino habla de que todo lo que Dios hace es bueno. Eso significa el reposo. O sea, todo lo que Dios hace. O sea, Dios hizo todo y al final dijo todo es bueno. Pero ¿qué quiere decir también esto? El día de reposo, que ya culminó todo, sigue hablando que Dios sigue presente, obrando, trabajando. O sea, todo lo que acontece, quiere decir, en este momento no está fuera de la voluntad de Dios. A veces es bien complicado. A veces dices, ¿cómo va a ser esto? Pues está dentro de la voluntad de Dios. Y si no crees, pues la evidencia es que hay incredulidad en tu corazón.
Porque dices y empiezas a albergar en tu corazón que Dios es injusto, que por qué a ti, que por qué no a Él. Ya eso habla de una incredulidad fuerte. Entonces, cuando Dios habla de ese descanso, está hablando de que todo es bueno. Por eso Él descansó. O sea, hizo la creación, todo es buena, dice descanso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que lo que hoy Dios está permitiendo en el tiempo de la iglesia, que la iglesia se quede en presencia de un mundo que gira al revés, es bueno. Y pareciera que dices, oye, ¿por qué no cuando nacimos de nuevo nos agarró y nos llevó? ¿Para qué nos deja aquí? ¿No? Ya ves, temblor y dices, no, pues bueno, son los propósitos de Dios. Entonces, él está yéndose al contexto de Génesis 2. Y es algo muy bueno eso, ¿no? Ahora, desde Génesis 2 nos enseña que en el plan de Dios, Él quería que el hombre disfrutara de su descanso. O sea, hizo todo, pone al hombre y dice, vamos a descansar. Entonces, cuando el hombre cae en el pecado, o cayó en el pecado, se alejó del reposo de Dios, que fue cuando fue expulsado del huerto del Edén. El Edén, en Génesis, es el símbolo del reposo. Y a partir de ahí, todo lo que Dios está haciendo es para que el hombre regrese al reposo de Dios, todo. Entonces, cuando Dios saca, fíjate, cuando Dios saca a Israel de la cautividad y lo mete al desierto, el propósito de Dios era que Israel regresara al reposo de Dios. No sé si lo alcanzo a explicar, porque suena así como, espera, entonces, ¿cómo? O sea, tengo que pasar ciertas cosas para regresar al reposo de Dios, efectivamente. Porque el que conoce el corazón, la intención, es Dios. O sea, no sé si lo alcanzamos a asimilar, porque a veces cuando creemos que todo está bien, vienen los peores tiempos. Pero el que lo permite porque conoce qué está sucediendo es Dios. Y no solamente eso, o sea, yo quiero que entiendas esto. El trato de Dios no tiene que ver con que haya pecado. A veces el trato de Dios es para crecimiento, para afirmar, para preparar, para muchas cosas que están en la voluntad de Dios. O sea, Dios no te va a dar más si no estás listo. Y Él sabe que necesitas pasar por el túnel de la escasez, del sufrimiento, de la prueba, de la enfermedad, para reafirmarte en Dios. Entonces, porque siempre que vemos esto, manifiestan, es que ha de haber prueba, pero esto es la evidencia de un corazón incrédulo, porque dice que el hombre malo se goza en la maldad, el hombre bueno nunca en la injusticia. O sea, tú no puedes ver la injusticia sobre algo, sobre alguien y decir, se lo merece. Eso habla de tu condición. Si tienes un corazón correcto y tú ves que alguien está pasando algo, aunque no te diga, tú estás orando por él para que su fe no le falte. O sea, son cosas diferentes. El hombre malo se goza en, sí, que le dé más duro Dios. Quémalo, Señor. Pues sí, es la evidencia de tu condición. Ahora, esa evidencia, aunque te sientes muy santo, pues eres incrédulo. Porque tú te sientes justo en tu manera de vida. Y dices, él algo tiene, dale duro, Señor. Sí. Yo como que vi algo mal en ese hermano. Ya empiezas a hablar. No, y eso es tremendo. Es que de veras, por eso mejor es calladito. Entonces, porque vamos a la historia, o sea, te saca de la cautividad y te mete al desierto. ¿Por qué no los llevó a, no sé? Pero es que Dios sabía que lo que ellos se habían hecho, fíjate, lo que ellos habían hecho, lo habían cumplido por fuera, no por dentro. Y Dios quería
que en ese proceso de aflicción y de prueba ellos regresaran a Dios, pero no creyeron y eso los expulsó de la presencia de Dios. Entonces, hoy raya todo lo contrario de la modernidad, ¿no? Y todo lo bueno es de Dios, todo lo malo es del diablo. Entonces, el diablo los roba, los miente, me engaña. Yo, mira, no sabes a cuántos oídos es que el diablo me engañó. ¿Te engañó? Pues es su chamba. Eso se dedica a eso. O sea, no me vayas a decir que te engañó. Pues si me hablas de Satanás, pues hablas de engaño, de mentira, de injusticia. Aunque se disfrace de ángel de luz, aunque ocupe medias verdades, son mentirotas completas. Entonces es bien importante. Entonces, cuando Dios saca al pueblo de Israel, Él tenía el deseo de llevarlos al descanso. Y permite todo eso para que ellos aprendieran a descansar en Dios. Pero ¿qué no hubo en Israel? Fe. No creyeron. O sea, ¿cuál fue el pecado de Adán y Eva? A ver. Incredulidad. No le creyeron a Dios. Dios lo puso en el huerto y dijo: de todo esto podrás comer, pero de este no comerás. Satanás ocupó la incredulidad que los llevó a la desobediencia. Escucha bien esto, O sea, hoy desobedeces, y le hablo a la iglesia porque hay incredulidad en el corazón. Que Dios le dijo a Adán: todo, o sea, pon tu mente, de todo el árbol peras, manzana, pero de este no. Y todavía Dios le da una explicación. Entonces, cuando llega la prueba, cuando llega Satanás, le dice: Dios dijo, pero yo te digo. Te está mintiendo Dios, porque había incredulidad en el corazón de ellos. Entonces eso es muy fuerte, porque hoy tú puedes estar aquí y pasarte años, pero si hay incredulidad en el corazón, el desierto lo va a manifestar. A lo mejor no el sol, pero cuando haya sed, ¡pum! Y fue lo que sucedió con ellos. Y eso que sucedió rompió la relación con Dios, porque ellos rompieron la relación. ¿Cuándo rompieron la relación con Dios? Cuando no escucharon a Moisés. Hoy, ¿cuándo rompes la comunión con Dios? Cuando no escuchas al Espíritu Santo. O sea, jamás Dios te va a avalar una traición, jamás Dios te va a avalar una mentira. Y si eres creyente, el que te está redarguyendo diciendo no, es el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué los excluyó a ellos? La incredulidad. Ahora, en el Salmo 95, que estamos citando del reposo de Dios, el reposo de Dios representa la herencia de Dios. Somos herederos de una promesa. ¿Cuál es la promesa? Estar cerca de Dios. Fíjate. ¿Cuándo se rompe? ¿Cuándo esa promesa no funciona? Cuando no la crees. Y estar cerca de Dios es caminar con Dios en lo que Él quiere. O sea, vamos a ponerlo de esta manera. Si hubiera creído Israel, el desierto físicamente para ellos era el Edén. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Fíjate, no sé si has caminado en el sol así, pero imagínate que tú camines y hay una nube que te tape. O en la noche que no sabes dónde hay una lumbrera que te lleve. Ellos vivieron eso, pero no creyeron. Bueno, entonces es bien importante, Entonces, hoy sigue vigente esa promesa de Dios para nosotros, aquí y ahora, porque estamos en el éxodo, hermanos. O sea, no hemos llegado, nadie ha llegado.
A menos los que estamos respirando no hemos llegado al final. Los que ya fueron, ya descansaron en Dios, ya llegaron ellos a su descanso, ya están ahí. Entonces, eso es fundamental, ¿eh? Entonces dice, porque en cierto lugar dijo así, el séptimo día, y reposó Dios de todas las obras en el séptimo día. Y otra vez dice, no entrarán en mi reposo, por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quien primero se les anunció la buena nueva, no entrarán por causa de desobediencia. Y esa palabra desobediencia habla de incredulidad. Vamos a continuar. Un momentito, tantito, por favor. Vamos a jalar la otra clase. Vamos avanzando, gracias a Dios. A veces como que nos detenemos mucho, pero pues son cosas importantes. Ya, aquí está. Dice el verso número 6. Dice, por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Cuando dice que faltan algunos que entraran en él, ¿sí? Está hablando de todos los creyentes que vienen después de lo que sucedió en Israel, ¿no? Obviamente, en el verso 6, lo primero que él se está refiriendo es hacia los destinatarios de la carta. Está haciendo una invitación amplia para entrar en el reposo de Dios. ¿Qué significa esto para ti y para mí? Creer en la palabra de Dios. Tenemos que aprender a creer en la palabra de Dios. Tenemos que oírla con fe. O sea, ya ese concepto de lo que viene el domingo, lo tomo, lo que me gusta y lo que no me gusta, ya es un concepto errado. Tú estás leyendo conmigo. O sea, tú tienes la misma Biblia, hoy tenemos esa capacidad, ¿no? Tú tienes la misma información que yo. Y el aceptar la palabra de Dios con fe nos lleva a la obediencia. Y la obediencia es sinónimo de creer, porque la desobediencia es sinónimo de incredulidad. Dice el verso número 6, la parte final, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Esa palabra desobediencia del griego significa incredulidad. Ahora, ¿qué vemos en el verso número 6, en el contexto? Que Dios es justo. Fíjate, es bien fuerte esto, ¿no? O sea, Dios no hace injusticias. Al que lo recibe es porque ha creído, y al que lo rechaza es porque no ha creído en Él. O sea, Dios no tiene favoritismos, unos favoritos. O sea, no somos salvos por linaje. Entonces, cuando dice el verso número 6, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva son aquellos que estuvieron en el Sinaí, que oyeron y vieron. Cuando bajó Moisés con las tablas, dijeron: a ti te habló Dios, a mí no. Entonces ellos oyeron el evangelio porque las tablas se leyeron, y ellos decidieron no obedecer. Y la retribución de Dios de no permitirles la entrada a su reposo fue justa. Entonces, si hoy alguien parte de este mundo sin la fe que salva, Dios sigue siendo justo. Fuerte, ¿eh?
Ya ves que hoy hasta se ora por los muertos, ¿no? Pues, ¿cómo? Y dentro de la iglesia, ¿eh? Ahora, ¿cómo vas a orar? Ya no hay nada ahí más que la carne. Y ya entiérralo, porque en un rato, ya mal, ya no puede ser nada. Pero eso inclusive es una manera de doctrina interna de la iglesia cristiana, que van y oran por los muertos. Pues eso viene del catolicismo, que ungen el cuerpo y no sé qué tanto. O sea, nada que ver. O sea, no, nada que ver. O sea, y una vez que la persona murió, ¿qué se puede hacer? Nada. ¿Es correcto hacer un servicio de cuerpo presente? No. Ya no hay nada. Si lo haces, es para dar un mensaje de salvación. Yo acabo de estar hace unos días en uno y todos eran católicos. Va. Era la abuelita de unos creyentes de nosotros. La abuelita no sé si creyó o no creyó. A mí no me toca. Pero el mensaje es, así como la ves, algún día llegarás. Pero ¿qué sucede después de aquí? ¿A dónde vas? Porque de tal manera ha amado Dios al mundo, ¿no? Entonces, sí, porque cuando te invitan a un funeral, aún dentro del cristianismo, piensan que vas a llegar y vas a orar por el muerto y vas a decir que doña Chonita fue una gran creyente. ¿Y eso qué? Doña Chonita no te va a salvar. El que salva es Cristo, ¿no? Y se te quedan viendo así. Y aún ves así a la gente y volteas a ver a los creyentes y están así como diciendo, ¿y este de qué está hablando tú? Es que pensaban que ibas a llegar con un chale de agua bendita o aceitito. Ya se fue. Una vez llegada la muerte, se acabó. Pero los que están oyendo están vivos. Y ellos, en la gracia de Dios, el que los puede convencer es Dios. Dice, y otra vez determinará un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis, dice, vuestros corazones. En la primera parte del versículo 7, cuando dice otra vez, determinan un día, hoy diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, vuelve a repetir la promesa de la salvación. Y sigue enseñándonos que Dios es soberano. Y el mensaje de salvación para entrar en el reposo de Dios está vigente. Esa palabra hoy significa presente. Entonces, cada vez que hoy se abre y se proclama de Cristo, hay salvación. Cada vez. Y pone el ejemplo. Y otra vez determina un día hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo. Pone de manifiesto lo que Dios le revela al rey David, que le dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Cuánto tiempo pasó cronológicamente entre el peregrinar de Israel y el reinado del rey David? Siglos. Pero el llamado de Dios está vigente. ¿Cuánto ha pasado de David a nuestro tiempo? Siglos. Pero el llamado de Dios sigue vigente. Entonces, la salvación es el día de hoy. Y el escuchar la voz de Dios y ser guiado por el Espíritu de Dios es cuando hoy, no mañana. Entonces hoy está abierta la salvación. ¿Por qué? Por gracia de Dios, no para mañana. Por eso, cuando vamos a un funeral, es el mejor tiempo para la salvación de la gente. Ellos esperan que tú vas a hacer un rito religioso, no sé. Hoy, yo veo las caras de los hermanos, se me ven diciendo, ¿y este qué onda? Pues es el tiempo.
ahorita es el tiempo, porque algún día todos estaremos ahí, si es que Cristo no viene. Entonces es bien importante. Entonces, ahora, nomás introduzco la parte que dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El contexto es rechazar el descanso de Dios endureciendo el corazón. Ese es el contexto. Entonces, ¿qué quiere decir? Algo bien importante. Va a llegar un momento en que la puerta de la salvación se cierra. ¿Cuándo se cierra? Cuando venga Cristo. Se acaba. Y eso es fuerte, ¿eh? O sea, en este momento está vigente, abierta para todo aquel que cree. En este momento Dios no hace acepción de personas. No importa si eres judío, griego, esclavo, libre, mujer, hombre, hay salvación. Pero cuando llegue el momento que se cierre, se acabó. Ahora, ¿cuántos siglos van a pasar? ¿Cuántas edades? Dios solamente sabe. Entonces, por eso hoy la salvación, terminamos con esto, que Dios abre a través de la Escritura. Nadie convence a nadie, nadie salva a nadie. El que hace toda la obra es Dios. Segunda de Timoteo 3:16. Dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Por qué habla de justicia? Ponle ahí el proceder de Dios. ¿Quién necesita ser enseñado? ¿Quién necesita ser redarguido? ¿Quién necesita ser corregido? ¿Quién necesita ser instruido? Dios lo sabe. El mensaje va. Entonces, hoy está vigente totalmente, hermanos, abierto el tiempo de Dios, hoy. Y así debemos de descansar. Ok, llegamos hasta aquí. Si Dios nos da vida, nos vemos mañana. Hoy terminamos el día sabatino solamente con la reunión de Mujeres de Fe en un ratito. Nos vamos a descansar fin de mes. Normalmente hacemos un espacio el fin de mes para descansar un poco. Y nos vemos, si Dios permite, el día de mañana con nuestras 2 reuniones normales. Dios les bendiga. Bueno, a todos nos estamos viendo.